Sean todos bienvenidos los que están conectados con nosotros por el canal de YouTube como Casa de Dios Puerto Ordaz. Sean bienvenidos. Diga conmigo, discípulos, dígalo fuerte, discípulos incrédulos. ¿Se puede ser discípulo y al mismo tiempo ser incrédulo? Sí. Y los discípulos de Jesús pudieron experimentarlo. De hecho, el mismo Jesús llegó un momento donde los tuvo que reprender. ¿Por qué? Por la falta de fe, es decir, por su incredulidad. Y la incredulidad es todo aquello que te lleva a quizás dudar de lo que Dios puede hacer. Por eso quiero que estemos leyendo en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo del 45 al 52. Marcos capítulo 6 nos dice lo siguiente, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. ¿Quién estaba despidiendo a la multitud? Jesús. Y él mandó, le dijo a los discípulos: móntense en la barca y necesito que crucen al otro lado, ¿verdad?, del lago, y nos vemos allá, o vayan dándole. Dice el versículo 46: y después que los hubo despedido, ¿a quién? A la multitud, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. ¿Dónde estaban los discípulos? En el medio del mar, en la barca. ¿Dónde estaba Jesús? En tierra solo. Vea esto. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, esto es decir, entre las 3 y 6 de la mañana, dice, vino a ellos, Jesús se les acercó, pero ¿cómo? Andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Es decir, Jesús no venía usando los mismos medios o recursos en los cuales estaban los discípulos. Dice que Jesús andaba por el mar, es decir, andaba caminando sobre las aguas. Y vea esto: viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que eran ¿qué? Que él era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, es decir, se llenaron de temor, de miedo. Enseguida Jesús habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos a la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Porque aún, escuche bien esto, léalo bien, porque dice, porque aún no habían entendido lo de los panes. Estos son los discípulos. Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Diga conmigo, wow. Una de las cosas que estamos viendo acá es, para ponerte en el contexto, unos versículos anteriores de ese mismo capítulo, en el versículo 30 en adelante, se nos habla acerca del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Es decir, la alimentación de ¿qué? De los 5,000 hombres más sus acompañantes. Lo que quiere decir es que los discípulos acababan de presenciar un milagro que Jesús acababa de hacer. Era multiplicando el alimento. Y no solamente que lo acababan de ver, sino que ellos lo habían experimentado y eran parte del milagro. ¿Por qué? Porque llega el momento donde Jesús está enseñando a una multitud y pasa la hora, y los discípulos, como sabios discípulos, ven la hora. Hay hambre, ¿verdad? Hay hambre. Y se le acercan a Jesús y le dicen: maestro, disculpe, pero ve la hora, la gente tiene hambre y no hay pan, papá, no hay pan. Despídelos para que vayan. ¿Y sabe lo que le dice Jesús? Les dice: denles ustedes de comer. Los discípulos en ese momento dijeron: nosotros, a esta multitud, ¿cómo le vamos a dar? No tenemos pan. Y lo que tenemos no alcanza ni siquiera para comprar la cantidad que necesitamos.
¿Cómo es esto posible? Entre ellos se reunieron. No, ¿cómo es posible? ¿Y cómo esta gente viendo la hora 2:30 y todavía están aquí? Es como esa gente que a veces te va a visitar a las 2:30. Ay, andaba por ahí, ¿verdad? Y dice, sí, pero es la hora de almuerzo, ¿sí o no? Y ahí estaban los discípulos. Reciben una orden y lo único que había en ese momento era un niño que tenía unos panes y unos peces. Obviamente no alcanzaba para todos. Pero en ese momento los discípulos le dijeron a Jesús, disculpa maestro, pero lo único que hay son estos panes y estos peces. Pero es muy poco, vea esto. Los discípulos le dicen al maestro, es muy poco para toda esta cantidad. ¿Sabe lo que hizo Jesús? No se preocupen, denme las cestas. Y tan pronto pusieron en las manos de Jesús la cesta de los panes y los peces, Jesús oró y les dijo a los discípulos, ahora vayan y repartan. Mientras los discípulos estaban repartiendo, estaba ocurriendo el milagro. ¿Sabes por qué, amada iglesia? Porque basta con poner en las manos de Jesús todo lo que nosotros podemos tener, anhelamos, promesas, proyectos, planes, metas, para ver la multiplicación en nuestras vidas. Todo lo que nosotros pongamos en las manos de Jesús se va a multiplicar. Amén, se va a multiplicar. Y eso fue lo que ocurrió. Tanto que los discípulos dijeron, no, esto es muy poco, y al final sobró. Tanto que se los dieron al niño y el niño se fue con las cestas llenas para su casa. ¿Cuántos están esperando experimentar una multiplicación en este año 2023? Pueda que tú el día de hoy estés, ¿verdad?, con una meta de crecer económicamente. Pueda que hoy estés apretado o apretada económicamente y usted diga, vemos, este año, ¿verdad?, este mes como que comenzó algo lento económicamente hablando. Y aún los economistas hablan de que comenzó un poco lento el mes de enero. Pero ¿sabe qué? Tan pronto usted con la fe, usted ponga algo en las manos de Jesús, prepárate para ver la multiplicación. Amén. Ahora bien, escucha esto. ¿Por qué te pongo esto? Porque los discípulos, ellos acababan de experimentar y ellos acababan de ser parte, porque Jesús oró, pero los discípulos repartieron los panes y los peces. Ellos fueron partícipe del milagro, pero ocurrió algo acá. Vieron el milagro, participaron del milagro, pero aún así en sus corazones había incredulidad. Aún así en sus corazones ellos estaban dudando de que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Es por eso que Jesús los manda a ellos, porque es la gran pregunta, ¿cómo es que estaban solos? Y Jesús les dice, les da una orden y ellos obedecieron. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, móntense en la barca y denle, yo los voy a alcanzar. Ellos nunca se imaginaron, quizás ellos pensaron, bueno, seguro va a pedir una cola, ¿verdad? Se monta en otra barca y nos va a llegar. Pero era ya y les agarró la noche. Y cuando Jesús los manda a solas, Jesús se queda despidiendo a la multitud en los cuales Él había hecho el milagro de alimentarlos. Jesús se queda, pero dice que Jesús no fue que los despidió y se fue de una vez a caminar sobre el agua. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Se apartó a orar. ¿Por qué? Porque Jesús nunca actuaba solo. Jesús, antes de tomar una decisión, antes de hablar y antes de actuar, siempre buscaba la dirección y buscaba las instrucciones de su Padre. Él, antes de tomar una decisión, él siempre buscaba primeramente a Dios. Por eso la Biblia nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. La pregunta que quiero hacerte en este momento es, tú, antes de tomar una decisión, ¿qué haces? Realmente, siendo sincero, estamos en la iglesia, no podemos mentir, ¿verdad? Tú antes de tomar una decisión, antes de hacer algo, ¿verdaderamente buscas la dirección de Dios? ¿O simplemente tomas decisiones llevado por el impulso, por la emoción,
por lo que quiero, por lo que anhelo. Y después que tomas esas decisiones y quizás la cosa no comienza a ir como usted esperaba, ahí entonces usted, ay Dios mío, vengo delante de ti, por favor ayúdame. ¿Sí o no? Porque muchas veces no buscamos de Dios para ver si realmente es su voluntad, es dentro del propósito de Dios que tú hagas algo. Recuerda esto, la voluntad, y lo dice la palabra, la voluntad de Dios para con nosotros, para ti, para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, es buena, agradable y perfecta. Entonces, entendiendo esto, ¿qué es lo que nos enseña nuestro Maestro Jesús? Porque Él es nuestro modelo a seguir. Y es que antes de tomar una decisión, hombre que estás acá, antes de que tú puedas tomar una decisión, sea por muy pequeña que sea, siempre busca la dirección de Dios. Señor, vengo a ti, tengo este plan, tengo este sueño, tengo esta meta, tengo este anhelo. Es bueno, es decir, tengo buenas intenciones, pero ¿realmente me conviene? Ayúdame, ábreme las puertas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué decisión debo tomar? ¿A qué debo renunciar? ¿Qué sacrificios debo de hacer? Tenemos que buscar de Él. No busque de Dios una vez que tú hayas tomado decisiones, tú, por tu cuenta, basado en tus recursos, en tu conocimiento, y después pedirle ayuda a Él. ¿Sabe por qué? Porque aunque sean por muy buenas intenciones que quieras hacer algo, si tú lo vas a hacer fuera del propósito de Dios, sin buscar de Dios, escúchame esto, Dios no tiene la obligación de respaldar tus decisiones. Escucha, Dios nunca va a tomar una decisión por ti, pero sí le podemos pedir, como se lo pidió Salomón, y es: Señor, dame sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. Dame la sabiduría, y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, hombre y mujer que estás acá. Pídele a Dios sabiduría para que te ayude, para que te muestre, para que te dé el discernimiento de tomar una buena decisión. Recuerda, Dios nunca va a tomar una decisión por ti, pero sí te puede dar la sabiduría. ¿Y cómo te va a dar la sabiduría? A través de un pensamiento, a través de la oración. Pero escucha, pero a través de la conversación, de buenas conversaciones con personas entendidas, con personas sabias. ¿Cuántas cosas Dios no te ha respondido con una buena conversación? Que tú has podido tener con una amiga, con un amigo, con una persona de fe, una mujer de fe, un hombre de fe, a través de una prédica, a través de una enseñanza, y Dios te contesta. Recuerde que también la palabra de Dios nos dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Basta con tener una mala conversación con una persona para que tu fe pueda morir, para que tus proyectos se vengan al suelo, para que tus metas se vengan al suelo. Basta con tener malas conversaciones con personas negativas para que dejes de creer y soñar en lo que Dios te ha prometido. Amén. Entonces vemos a los discípulos que ellos acababan de experimentar un milagro, pero aún así en su corazón había incredulidad. No podían creer que Él era el Hijo de Dios. Por eso Jesús en ese momento se aparta a orar, y después que oró se fue caminando. Ahora la pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Tener una barca en la orilla o tenerla en aguas profundas? ¿Por qué? Porque si yo estoy con mi barca en la orilla representa lo que a ti te da seguridad, lo que te da protección, ¿sí? Cuando usted está en la orilla, en tierra seca, usted dice: bueno, estoy viendo que los vientos están fuertes, mejor yo me quedo en la orilla, me quedo aquí tranquilito. ¿Qué pasa si usted se monta en la barca y usted agarró los remos y se sentó, y usted dice: bueno, aquí estoy en la barca, pero usted está en la orilla? Si usted está en la barca y usted tiene los remos agarrados por la mano, pero si usted no le da el empuje y usted comienza a remar, usted no va a ir para ningún lado. Y lamentablemente así hay personas el día de hoy. ¿Cómo así, pastor? Sencillo. Personas que tienen una promesa de parte de Dios. Pueda que tú tengas planes, proyectos, sueños, alguna meta, pero si te da miedo, ¿sí? Si te da miedo salir de la orilla, entonces usted no va a ir a ningún lado. Puede que tú lo hayas visto, te lo hayas planificado, ilusionado,
ya tú sabes qué es lo que quieres, pero si realmente te mantienes en la orilla, no vas a llegar al otro extremo. ¿Sabe algo? Cuando nosotros estamos a punto de comenzar algo, siempre ese miedo, ese temor de que las cosas salgan bien, es normal que lleguen a nuestras vidas. Por ejemplo, cuando usted va a comenzar algo nuevo, el temor va a venir. Aún en las relaciones, en los trabajos, cuando se va a comenzar un trabajo y usted va por primera vez al trabajo, usted va algo nervioso, ¿sí o no? ¿Usted recuerda la primera vez que fue a trabajar? Usted llegó ahí con algo de temor. Ay, Dios mío, que yo haga las cosas bien, que no me vayan a botar el primer día de trabajo porque meta la pata, ¿sí o no? Hay cierto temor, ¿por qué? Por querer hacer las cosas bien. Cuando usted, por ejemplo, comenzó una relación, vamos a llamarlo así, en el noviazgo en primer lugar, usted, ¿cuál es el temor? Ay, que yo sea fiel, ay, que las cosas salgan bien, ¿verdad? Porque siempre había algo por ahí, cuando éramos chamos, más chamos, y era que cuando había una amistad, de repente comenzaba el gustarse, y de repente usted, bueno, es que tú sabes, tenemos una amistad tan bonita, que si las cosas no se dan, entonces, oye, qué malo que nuestra amistad se pueda dañar. Y una de las dos personas tiene que decir, sí, pero ¿vamos a ser novio o no vamos a ser novio? Pero tú no vas a jugar conmigo, ¿sí o no? Cuando usted dijo, me comprometí, me voy a casar, ¿qué fue lo primero que vino a su mente? Ay, Dios mío, que lo haga bien, ¿sí o no? Yo recuerdo el momento en que yo me fui a casar. Y yo me estaba vistiendo y estaba viendo la hora. Ay, ya me voy a ir a casar. Señor, por favor, Padre, ¿será que estaré tomando una buena decisión? Si no, Señor, aléjame de esa cuaima, Padre. Pero cuando yo me estaba vistiendo que tenía que ir a mi boda, créame, me llegaron pensamientos de temor. ¿Pero el temor de qué? De que yo quería hacer las cosas bien. Y lo primero que inunda nuestra mente, Padre, que nunca nos falte nada. Señor, que yo sea el proveedor, que nunca falte nada en la casa, que la cocina, que la comida no falte. Mi Dios, por favor, permite eso, porque es normal. Cuando nosotros nos enteramos de que íbamos a ser padres por primera vez, también hubo un temor. Y aunque lo recibimos con alegría, sí, de repente, ¿voy a ser papá? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que viene a la mente? Ay, yo quiero ser un buen padre. Señor, dame vida, que no le falte los pañales, que no le falte. Miren, en ese momento había escasez de pañal. Imagínense. Y yo no veía a mi hijo usando esos pañales de tela o ¿cómo hago? Dios mío, ¿será que me tengo que inventar un pañal? ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque como era algo nuevo, algo que no había experimentado, obviamente el temor iba a venir por querer hacer las cosas bien. Y eso es normal. Es lo mismo cuando, por ejemplo, una persona que depende, por ejemplo, de un salario, de un 15 y un último, es la persona que está, por ejemplo, como en la orilla. Bueno, yo estoy tranquilo, yo sé que yo cuento tanto con el 15, tanto el último, y yo me quedo tranquilito. Pero cuando esa persona viene el pensamiento, oye, pero tengo ciertas habilidades, se me está presentando la oportunidad de comenzar, ¿verdad?, un negocio, un emprendimiento. ¿Qué es lo que viene? Viene cierto temor por dejar algo seguro y venir a algo incierto. No es lo mismo para los que tenemos negocio el saber de que yo dependo de un 15 y un último, a saber de que yo tengo que vender. ¿Para qué? Para poder proveer. Y ahí es donde viene el temor. Y ahí uno dice, Señor, que se venda. Y Padre, ay, Dios mío, yo que dejé el trabajo. Todos pasamos por ahí. Yo recuerdo que nosotros recién casados de igual forma teníamos buenos trabajos. ¿Pero qué? Ella tenía su buen trabajo, ganaba muy bien. Yo tenía un buen trabajo, ganaba muy bien. Y llegó el momento donde nosotros decidimos dejarlo para emprender nuestro propio negocio. En ese momento llegó el temor también. ¿Por qué? Porque estábamos dejando lo seguro por algo incierto. Pero sabíamos que si queríamos tener una libertad financiera teníamos que salir de ese lugar. Estamos acá. Y eso llena de temor también. De la misma forma pueda que tú te encuentres el día de hoy. Que si estás en la orilla, usted tiene
para emprender algo nuevo usted tiene que salir, comenzar a alejarte de la orilla. Y cuando nosotros nadamos, que vamos a la playa, por ejemplo, usted cuando está en la orilla, que el agua te llega aquí, ¿cómo usted se siente? Tranquilo. Pero pronto viene una ola y te comienza a arrastrar y usted, ay, ya va, no toco el piso, ¿sí o no? Y usted tiene que comenzar a dar saltico. ¿Qué viene usted? Ya va, no me voy a alejar tanto, no me voy a alejar tanto, sino o para otra vez para la orilla. ¿Por qué? Porque la orilla representa protección, seguridad, comodidad. Y eso era lo que estaban los discípulos. Pero los discípulos, el maestro le dice, agarren la barca, vayan a aguas profundas. Y ahí se encontraban los discípulos. Es por eso que es diferente tener una barca en la orilla que tenerla en aguas profundas. Porque en la orilla tú puedes dar un salto y ya estás en la orilla. Y tú dices, no, mejor yo no hago nada. Porque si no me va bien, y si no me resulta, no, mejor yo me quedo tranquilo. Es muy bonito lo que quiero alcanzar, pero mejor me quedo aquí. Pero cuando tú estás en aguas profundas y de noche, en la madrugada, y con un viento contrario que no te permite avanzar, usted no puede decir, mire, ¿saben qué, muchachos? Vamos a bajarlo y vamos a regresar otra vez a la orilla. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque te vas a hundir, porque te vas a ahogar, pero ya estás en el medio del mar, ya estás en aguas profundas. Y puede que tú te encuentres así el día de hoy. Pastor, yo me encuentro en aguas profundas el día de hoy. Yo decidí comenzar con mi relación, con mi familia, con mi negocio, con mi trabajo, y ahí estoy en aguas profundas dándole. Pero pastor, ¿sabes qué? Hoy puede que tu iglesia veas que los vientos están chocando contra tu barca. Puede que hoy tú estés ahí remando y dándole. ¿Y sabes lo que significa remar? Significa que tú estás haciendo todas las cosas con tu propia fuerza y no estás viendo los resultados, no estás viendo avance. Es decir, puede que tú estés haciendo todo lo posible para mejorar tu matrimonio. Que usted diga, pastor, yo tengo meses tratando de que mi matrimonio pueda ser sólido, pueda ser estable, dejar las peleas a un lado, dejar los conflictos a un lado. Y por más que me estoy esforzando, siento que no estamos avanzando. Mi familia siento que está siendo golpeada por los vientos que se han levantado. Puede que tú en tu trabajo en este tiempo también económicamente sienta que los vientos se han levantado y por más que estás dándole con tu propia fuerza y te sientes cansado, te sientes cansada, sientes que no estás avanzando. Pero una de las cosas que sí tenemos que estar seguros es que Jesús siempre llega a tiempo. Ahí estaban los discípulos dentro de la barca. Estaban hablando acerca de cómo fue posible que Jesús haya multiplicado los panes y los peces. ¿Será algún truco? ¿Será la circunstancia? ¿Será que esos peces tenían algo raro? Ellos estaban ahí cuestionando. Es por eso, escuche bien, que dice que ellos todavía no estaban entendidos en lo que había pasado. ¿Sabes por qué Jesús los mandó solos en la barca y Jesús no se fue con ellos? Precisamente para que ellos meditaran en lo que había ocurrido en el milagro del alimentar a las 5,000 personas. Fue por eso que Jesús los mandó solos, para que ellos pudieran meditar cómo era posible que acababan de ver un milagro y aún así todavía estaban dudando de él. ¿Por qué te digo esto? Porque puede que tú hayas experimentado una respuesta de parte de Dios en tu vida a tu oración. Lo que tú le has pedido a Dios, puede que ya tú lo hayas experimentado, pero hoy en día todavía estás dudando si Dios puede hacer algo por ti, algo por tu familia o algo más grande de la respuesta que Él te acaba de dar. Así estaban los discípulos. Y puede que así tú te encuentres el día de hoy, todavía dudando. ¿Será que Dios puede restaurar mi familia? ¿Será que Dios puede restaurar mi matrimonio? ¿Será que Dios puede restaurar mi relación con mis hijos? ¿Será que Dios puede ayudarme a crecer económicamente? ¿Será que Dios me puede ayudar en mi trabajo, en mi negocio, en mi empresa, en el servicio que yo presto? Puede que todavía tú estés el día de hoy, ¿cómo? Todavía pensando si Dios lo puede hacer. Y así estaban los discípulos. Pero una vez que Jesús llega, ahora vea esto. Dice que ellos estaban en la barca en la madrugada, el viento contrario, estaban remando, estaban cansados. ¿Sabes cómo los vio Jesús? Cansados.
de tanto remar. ¿Sabes cómo Dios te está viendo hoy, hombre y mujer que estás acá? Cansado de hacer las cosas con tu propia fuerza. Cansado de hacer las cosas como tú crees que son buenas. Porque quizás anteriormente las cosas se dieron, pero hoy todo el mundo ha cambiado. Y pueda que tú estés remando. Hay gente que lo único que está haciendo es acción, 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 remar y remar y remar, pero todavía está en el mismo lugar. Y eso lo único que trae es que es fatiga. Mire, un corazón endurecido es una persona que no es agradecida con Dios. Un corazón endurecido es una persona que, aunque ve los milagros de Dios ocurrir en su vida, en su familia, cómo se abren las puertas, cómo Dios responde a tus oraciones, aún así cuesta darle gracias a Dios. Un corazón endurecido no ve la mano de Dios obrar a tu favor, no da agradecimiento a Dios. Un corazón endurecido lo que hace es no permitirte ver que Dios quiere darte más y más. Un corazón endurecido lo que hace es que tú no pongas las cosas en las manos de Dios para ver lo que Él puede hacer. Un corazón endurecido es aquella persona que quiere lograr todas las cosas con su propia fuerza y con su conocimiento. No, ve todos los títulos que yo tengo, ve los recursos que yo tengo, ve los contactos que tengo. Yo lo puedo hacer, yo lo puedo alcanzar, yo no necesito de nadie. Yo no necesito ayuda de nadie, menos de Dios. Por favor, yo lo sé hacer. Eso es un corazón endurecido. Y allí estaban los discípulos. Ellos estaban batallando contra eso. Por eso Jesús les permitió que ellos pudieran estar solos. Porque un corazón endurecido no reconoce la mano de Dios en los detalles. Cuando usted le vaya a pedir algo a Dios, pídale con detalles. Porque Dios es un Dios de detalles. Dígale a la persona que está a su lado: Dios es un Dios de detalles. Cuando tú le pidas algo a Dios, dígale, cuando tú le pidas algo a Dios, pídele con detalles. ¿Cuántos de ustedes en algún momento has pasado por una presión económica? Y puede que tú estés pasando por una presión económica el día de hoy, pero quiero hacerte una pregunta. A pesar de la presión económica que tú estás pasando, ¿ha faltado el pan en tu mesa? ¿Has dejado de comer? Quizás no es lo que tú quieres comer, pero ¿te ha faltado el pan? No. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de detalle, y Dios es un Dios que ama a sus hijos, que bendice a sus hijos, que cuida a sus hijos, y siempre llega en el momento oportuno. En el momento correcto. No llega antes, no llega después, llega en el momento oportuno. Cuando los discípulos estaban fatigados, dice que la intención de Jesús era pasarles de largo. Es decir, llegar primero que ellos al otro lado. Esa era la intención de Jesús. Escuche esto. Pero dice que los discípulos lo vieron y comenzaron a pegar gritos. Yo quiero que tú veas este panorama. Tú estás en la barca, tú estás dentro de la barca. Son entre las 3 y las 6 de la mañana, de madrugada, de noche. Estás remando, ¿sí? Se levanta un viento contrario y de repente haga así, ve a su izquierda. Y de repente cuando usted ve a su izquierda, ve una persona caminar por las aguas. ¿Qué grito pegaría usted? ¿Sí o no? Porque nosotros nos imaginamos que como eran discípulos, un fantasma. Hermanos, quizás los discípulos pegaron, un fantasma, no puede ser. Imagínense de madrugada, en pleno agua profunda, remando, viento contrario, y ven una persona caminar sobre las aguas. Dijeron, no, aquí fue. ¿Sí o no? Llegó la pelona, te dije, llegó la pelona por nosotros. Quizás, ¿y por qué Jesús no está aquí con nosotros? Y dice que comenzaron a pegar gritos. Lo vieron, escuchen esto, lo vieron, pero no lo reconocieron. Quiere decir que los discípulos, a pesar de que vieron el milagro, estuvieron con Jesús,
recibiendo sus enseñanzas, viendo los milagros ocurrir, y ellos quitaron su vista, su mirada de Jesús, pero Jesús nunca quitó su mirada de ellos. Puede que la circunstancia te haya hecho que tú hayas quitado tu mirada por cualquier momento, por días, por hora, por el momento que estás viviendo hoy. Puede que eso haya hecho de que tú hayas quitado tu vista de Jesús, pero algo sí te digo: Dios nunca ha quitado su mirada sobre ti, sobre tu matrimonio, sobre tu familia. Él nunca la ha quitado y nunca la va a quitar, porque Él quiere que te vaya bien. Y vemos acá que cuando Jesús escuchó los gritos de los discípulos, y pueda que se parezcan a tus gritos de desesperación, en esos momentos que has estado solo o sola ahí en tu cuarto, en la cocina, en tu carro, que has llorado, que las lágrimas han brotado por tus mejillas y has llorado desesperado, has llorado porque no entiendes por qué te estaban ocurriendo tantas cosas. Y en ese momento de desesperación, allí es donde Jesús le dijo a los discípulos, y es lo mismo que te dice a ti el día de hoy. Te dice: no temas, yo soy, yo vengo a estar contigo, yo vengo a estar con ustedes. Hombre que estás aquí, si tú has llorado, si has gritado, desesperado, frustrado, porque no has visto los resultados que tú esperas, algo sí te digo: en el momento de más desesperación, que tu corazón grita, aunque tu boca haga silencio, Jesús viene a tu encuentro y te dice: no temas, yo estoy contigo. Mujer que estás acá, Dios sabe, mujer que estás acá, Dios sabe las veces que tú has llorado, las veces que has gritado, las veces que has entrado en un cuadro de desesperación, de depresión, de desánimo, porque no estás viendo los resultados que tanto estabas esperando. Y en ese momento, y hoy Dios te dice: no temas, yo estoy contigo. No te voy a dejar sola, yo quiero estar contigo. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Jesús vino a ellos, los discípulos se quedaron wow. Y Jesús se montó en la barca con ellos. Y tan pronto se montó en la barca con ellos, dice que los vientos cesaron. Los vientos contrarios que estaban golpeando la barca e impidiendo de que ellos pudieran llegar al otro lado, cesaron. Y cuando el viento cesó, ellos pudieron remar y pudieron avanzar. Lo que quiere decir hoy, amada iglesia, es que Jesús hoy se monta en tu barca. No importa la circunstancia que tú estás viviendo hoy, no importa la crisis que tú estás viviendo hoy, no importa la presión que tú estás viviendo hoy, Jesús ha decidido venir a tu encuentro el día de hoy, montarse en la barca contigo, calmar la tempestad, calmar los vientos, para que tú puedas avanzar. ¿Y sabes por qué vas a avanzar? Porque hoy tú decides tener a Jesús en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar. Cuando tú llegues a tu hogar en unos minutos, que ya vamos a ser despedidos, cuando tú llegues a tu hogar, tú dices: bienvenido a mi barca, bienvenido, porque en esta barca está mi familia y hemos estado remando contra el viento contrario. Señor, no hemos podido avanzar, tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas económico. ¿Qué hago? Estoy viendo que los vientos me están golpeando, pero tú, Señor, hoy entras en mi barca. Por lo tanto, toda la circunstancia tiene que comenzar a menguar. Mi matrimonio, Señor, permíteme tener las palabras correctas, las acciones correctas, los detalles correctos. Permíteme ser un hombre sabio, permíteme ser una mujer sabia, que yo pueda edificar mi casa, que yo pueda tener una buena relación con mis hijos, que yo vea que mi hogar ahora es diferente. ¿Y sabes por qué va a ser diferente? Porque Jesús se monta en tu barca. No importa la hora. Escuche esto: cuando Jesús viene a tu encuentro, lo va a hacer en el momento que tú menos lo esperas, porque los discípulos no se esperaban que a esa hora y caminando sobre las aguas Jesús iba a venir a su encuentro.
Jesús va a venir a tu encuentro cuando tú menos te lo imaginas. Escucha esto. Y con la persona que tú menos esperas. Porque algo sí te digo. Cada vez que Dios va a responder a tu oración para traerte un milagro, lo va a hacer a través de una persona. Esa persona que cada vez que basta con una conversación, basta con un mensaje, con una prédica, basta con hablar con alguien de fe que te pueda hablar de parte de Dios. ¿Para qué? Para que tú veas las respuestas de Él a tu vida. Dios te va a traer una respuesta con la persona que tú menos estás esperando. Y en el momento que tú menos estás esperando. Y en el lugar que tú menos estás esperando. Puede que el milagro a tu respuesta o la respuesta a tu oración se encuentre mañana en tu trabajo. Con la persona que tú menos estás esperando. Puede que se encuentre más tarde. Con alguien que te vas a encontrar. Y pueda que represente una respuesta de Dios para tu vida. Puede que hoy, en esta hora, sea Dios hablándote a ti directamente. ¿Para qué? Dándote una respuesta y creer de que no importa la circunstancia, no importa los vientos que hoy te están golpeando, saber de que Jesús ha decidido estar contigo dentro de la barca. Y si Él está contigo y tu familia dentro de la barca, prepárate para llegar al otro lado. No es lo mismo salir de la orilla de un lado que llegar del otro lado. Para poder llegar se necesita esfuerzo, se necesita sudor, se necesita pasar los vientos fuertes. Pero algo sí estamos seguros. Y es, mire, la naturaleza no se va a adaptar a nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos a ella. Los discípulos tenían que adaptarse a los vientos. ¿Por qué te digo esto? Porque hay barcos que ellos tienen que adaptarse a la naturaleza. Hace unos años, cuando nosotros estábamos pastoreando en la isla de Trinidad y Tobago, tenía un amigo que él tenía un velero y me dijo: mira, te invito, vamos a ir a navegar. Nunca me había montado en un velero y dije, claro, quería vivir esa experiencia por primera vez. Y me monté con él y recuerdo, como esos veleros no tienen motor, sino que ellos dependen del viento, pero sí tienen aparatos que le indica por dónde está soplando el viento, qué velocidad, ¿verdad? Trae el viento. Salimos del puerto y él me dice lo siguiente: agarra el timón. Cuando yo agarro el timón, él me dice: esto no es un carro. Es decir, si tú quieres que el barco te vaya a la derecha, tienes que darle a la izquierda, ¿verdad? Es decir, todo lo contrario a la dirección donde tú quieres ir. Y mientras yo le estaba dando, él me decía: él siempre me decía, tú tienes que poner un punto de referencia. Y recuerdo que a lo lejos había una roca, así como una pequeña islita. Me dijo: ese tiene que ser tu punto. Si tú estás viendo que el barco se está yendo a la derecha, tienes que darle la dirección. Si ves que se está yendo a la izquierda, tienes que darle la dirección. Pero tú tienes que poner un punto en el horizonte que ese sea tu meta. Y yo, ok, yo iba ahí dándole. Mientras él, con el viento, él iba soltando las velas. ¿Qué hacían las velas? Atrapar el viento para que el barco se pudiera mover. Eso era lo que él hacía. Es decir, el viento no se adaptó a nosotros, nosotros nos adaptamos al viento para poder avanzar. Y es lo mismo el día de hoy. Si hoy tú estás viendo que los vientos te están golpeando fuertemente, usted tiene que decir: Señor, quítame los vientos, Padre amado. Él te va a decir: tranquilo, yo estoy contigo. Y de esto vamos a sacar un provecho. Hoy en día sacan, aún del viento, sacan electricidad. Vemos esos molinos grandes, cómo sacan electricidad de ellos. Vemos a través de las aguas también cómo se genera electricidad. Es decir, nosotros tenemos que ver las circunstancias a nuestro alrededor y decir: ¿cómo yo puedo sacarle provecho a esto? Pastor, estoy pasando por un momento duro. Ok, pero ¿qué voy a aprender de esto? Hay una frase que me gusta mucho que dice siempre la pastora: prueba que no se supera, prueba que se repite. ¿Sí o no? Prueba que no se supera, prueba que se repite. Y como todos somos inteligentes, ¿verdad que sí? Entonces vamos a aprender a la primera. No vamos a aprender a la segunda o a la tercera. Vamos a ser sabios. Y una de las cosas que vemos es que el temor que había en los discípulos se ahuyentó tan solo con la presencia de Jesús en medio de la barca.
Tan solo bastó que Jesús estuviera en la barca para ahuyentar el temor. Amada iglesia, Jesús hoy quiere venir a tu encuentro. Ese bebé que está llorando desesperado, eso somos nosotros. Hay momentos donde nos encontramos así. Hay momentos donde estamos pasando por momentos que lo único que queremos, que nos sentimos solos, que nos sentimos que nadie nos comprende. Puede que tú te encuentres hoy así, como este bebé. ¿Sabes por qué? Porque no importa la edad que tú puedas tener el día de hoy, para Dios nuestro Padre somos así. Somos como esos bebés. Y este bebé estaba llorando, ¿por qué? Los bebés cuando están llorando así, están llorando porque se sienten solos, se llenan de miedo, de temor. Pero tan pronto este bebé sintió las manos, se sintió seguro. Tan pronto este bebé sintió y reconoció la voz de su madre, comenzó a sentir paz. Y tan pronto sintió el toque de su mamá, dejó de llorar. Sintió una paz que hace unos segundos no tenía. Y así viene Dios a nuestro encuentro. Hombre que estás acá, tú representas ese bebé. No, pastor, yo soy un hombre macho vernáculo, pelo en el pecho. Pero hay momentos donde te has quebrado. Y puedas que hoy tú te sientas quebrado, te sientas en pedacitos. Quizás hoy tú, hombre que estás acá, por muy fuerte que parezcas, puedas que por dentro estés llorando como este bebé, desesperado, tratando de tener respuestas del por qué estás viviendo lo que estás viviendo hoy. Pero hoy Dios viene a tu encuentro. Todos nosotros, todos los hombres nos hemos sentido así. Hay momentos donde hemos llorado y donde nos hemos sentido mal, donde hemos agarrado la almohada y hemos gritado. Que cuando nos estamos bañando hemos llorado para que no se vean las lágrimas y se confundan con el agua. Hay momentos donde nos hemos sentido mal, donde hemos estado en nuestro carro gritando, llorando, hablando, pidiéndole a Dios y hasta muchas veces reclamándole de por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Pero algo sí te digo, Dios hoy viene a tu encuentro y te llena de la paz que nadie te puede dar, solamente Él. Cree, tan solo cree, hombre que estás acá, no lo dudes. Mujer que estás acá, ¿cuántas veces has visto el maquillaje? Ese maquillaje chorrear por ahí, desvanecerse por las lágrimas que han brotado por tus mejillas, por una discusión, por un momento fuerte, por un momento duro. ¿Cuántas veces te has ido a tu trabajo con el corazón chiquito? ¿Cuántas veces has entrado en un cuadro depresivo, de ansiedad, deprimido? ¿Cuántas veces has tenido el corazón triste? Pero algo sí te digo, mujer, hija de Dios, princesa de Dios, Dios hoy viene a tu encuentro. Tan solo basta escuchar su voz, tan solo basta sentir su presencia para que pueda traer paz a tu vida. Jóvenes que están acá, hijos que están acá, ¿cuántas veces no te has encerrado en tu cuarto a llorar por lo que tus padres están viviendo? ¿Cuántas veces no te has encerrado en tu cuarto a llorar, en el baño, a llorar, a gritar, porque te sientes incomprendido, incomprendida?
¿Cuántas veces te has encerrado que no has querido hablar con nadie? Jóvenes, hijos, porque sientes que lo único que estás recibiendo son reproches, son castigos, son malas palabras. Pero hoy Dios te dice lo siguiente: tú no estás solo, tú no estás sola. Tú eres un príncipe de Dios, tú eres una princesa de Dios. Y Dios viene a tu encuentro para llenarte de alegría, para llenarte de paz, para llenarte de felicidad. Hoy es el día donde Dios se monta en nuestra barca, amada familia, y quiere calmar los vientos. Porque si Él está en mi barca, viento que se levante, sé que Jesús está con nosotros. Y si Jesús está con nosotros el día de hoy, sé que voy a llegar al otro lado sano y salvo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.